Continuamos aquí en Bien por Casa, 12 del día, buenas tardes, 12 del día, 1 minuto. Buenas tardes a la gente que sigue conectados con nosotros. En cualquier momento vamos a hacer un enlace con el Centro de Noticias para seguir informando acerca de lo que está ocurriendo en el Centro Comercial Arcomar. Que si bien están las unidades de bomberos, de seguridad, policía y Serenago, están ayudando, colaborando, están más o menos controlando la situación, no es un lugar en el que la gente pueda ir a curiosear. Estamos insistiendo en eso, no necesitamos ni sapos ni curiosos, solamente gente que ayude y hay gente capacitada para eso. Así es. Muy bien, vamos ahora a conversar acerca de este tema interesante aquí en Bien por Casa, las redes sociales y los reglamentos laborales. Hablábamos pues acerca de que muchas personas en su centro laboral están inmersas dentro de las redes sociales y esto podría de alguna forma perjudicar su desempeño, ¿no? Hay muchas posturas al respecto, así que vamos a ver pues qué nos dicen nuestros amigos, nuestros invitados, que ellos definitivamente saben acerca de este tema, ¿verdad? ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Así es, está Marcelo Pimentel, él es profesor, investigador de Centrum Católica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? Todo bien. Y Elizabeth Sea, directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con aquí. nosotros. ¿Qué tema? Esto lo de las redes sociales sí pues es un fenómeno necesario que nos ha resuelto la vida, nos está acompañando diariamente y del que no nos vamos a desprender jamás. Pero ¿cómo combinamos esto con la vida laboral, ¿no? Se supone que debería ser un complemento positivo, ¿o no? Claro, definitivamente, pero partamos de que este tema del uso de las redes sociales en los ámbitos laborales todavía no tiene una regulación especial. O sea, no existe una regulación en el ámbito laboral que diga, ¿no?, a los trabajadores cómo emplear las redes sociales durante el horario de trabajo. Más allá de políticas internas, ¿no? Exacto, exacto, porque en realidad lo que se ha hecho más es establecer cuáles son los límites, digamos, de ciertas acciones que pueden ser calificadas como acciones graves, ¿no?, por parte del empleador, que podría originar inclusive un despido, ¿no? Como por ejemplo de repente manejar o disponer de información de carácter reservado por parte de la empresa, ¿no? Pero en ese caso ya la empresa previamente en sus políticas internas tiene que haber establecido cuál es esta información y si es que el trabajador tiene acceso a esta información, cómo debe manejarla, cómo debe de emplearla, ¿no? Claro, ahí viene un poco también una pregunta que podría tener de alguna forma que ver con la ética, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? De todas maneras. Claro, por más que sea, digamos, tu red personal, hay ciertas cosas, me imagino, que no deberían, ¿no? O sea, sobre todo si es que van a afectar de alguna forma a tu centro de trabajo, ¿no? Definitivamente hay un factor de ética, de capacitación al personal, de cómo usar las redes. Y es que aquí hay dos frentes, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, en el sector de negocios está el frente desde el punto de vista del trabajador. ¿Qué hace con las redes? ¿Cómo se comunica? ¿Qué pone en las redes? ¿No? Y desde el punto de vista de la empresa, ¿qué hace la empresa con las redes? ¿No? Porque ahí son dos lados, ¿no? El trabajador, cómo administra las redes para si comparte o no comparte información privada, ¿no? ¿Qué pone a nivel de manejar su marketing personal, ¿no? Su reputación online? ¿Qué hace con respecto a la reputación online también de la empresa? Porque él es un representante de la empresa, ¿no? Trabaja en una organización y lo que haga y diga también tiene un impacto sobre la reputación, no tanto de él, tanto de él como de la organización. Y el otro frente es qué hace la empresa con respecto a las redes. De manera general, ¿no?, cuando aparece el Internet, su versión 1.0, ¿no?, básicamente era quiénes somos, qué vendemos y nada más. Esto ha ido evolucionando, ¿no? Y en esa evolución las organizaciones usan las redes para distintas cosas. Uno para su relación con clientes, otro para su comunicación interna, ¿no?, para saber qué cosas hacen, qué no, para intercambiar información, ¿no? También para su imagen de marca empleador, ¿no? Cuál es la reputación que tienen de cara al mercado. Entonces, en ese sentido, como decía la doctora y lo conversábamos un poco antes, ¿no?, legislación no hay mucha, ¿no? Al final la doctora nos puede contar al respecto. Va más bien por un tema de qué hace la organización con respecto a su relación con las redes. Si construye una relación saludable con el entorno, si mantiene una buena relación con los clientes, porque lo puede usar para comunicarse técnicamente, ¿no? Claro. Lo puede ser para promocionar mercadería o productos, o lo puede usar de repente para postventa, ¿no?
o también lo puede usar para comunicación interna. ¿No? El intranet casi ha desaparecido de muchas organizaciones. Claro, suena a un uso con una etiqueta ética. O sea, es decir, tiene que haber una cierta escala de valores para poder utilizar las redes. Pero si esto está en un marco legal, o sea, si de pronto se vuelve un tema de legislación y de normas, no es también como tus normas podrían no estar de acuerdo a las mías como usuario. A ver, digamos que lo que existe es una ley que es la 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Digamos que esa es la única ley que hoy en día existe, más que nada orientada a la parte de la relación laboral más débil, que es el trabajador, a proteger los datos personales de ese trabajador que muchas veces también están a disposición del empleador y que el empleador puede utilizar, ¿no? De repente para en algún momento ocurrírsele suspenderle el contrato de trabajo, ¿no? Y de repente despedirlo. Entonces, ahí no debería, no debería. Eso también es antiético, ¿no? O sea, exacto, hablamos de ética. Exacto, Sí, pero pues. a veces los empleadores, inclusive para contratar, como habíamos estado también hablando un poco anteriormente, utilizan esa información del trabajador que está en las redes sociales como una referencia para contratar personal. Entonces también ahí hay que tener un poco de cuidado en dos ámbitos esenciales. ¿Cómo accedes a esa información, ¿no? ¿Y cómo dispones de esa información? Porque esta ley es clara y dice que en todo momento para la disposición de esta información y el acceso tiene que primar un consentimiento informado, previo, expreso, inequívoco por parte del trabajador. O sea, no es que el empleador, si es que lo utiliza como un criterio referencial, perfecto, pero que eso no se transmita al trabajador como una causal de despido o como una referencia para no contratar. Claro, porque eso también de alguna forma pone digamos, en la cuestión o sobre el tapete la libertad, ¿no? Porque si tú tienes una red social de uso personal, ¿no? Digamos, puedes publicar, pues, qué sé yo, algún tipo de foto graciosa, algún meme que te pareció simpático y de pronto pues la intención es solamente que la gente se ría y lo vea contigo, tus amigos de pronto más cercanos, ¿no? Pero si por ahí lo está viendo de alguna forma algún superior de tu empresa, qué sé yo. O de repente un potencial empleador. Claro, ¿no? pero no deberían valerse, ¿no? O sea, no debería ser un argumento efectivamente ni para la contratación ni para el despido, ¿no? Ahora, lo que es cierto es que nosotros cuando andamos caminando por la calle, lo que hagamos en la calle va a generar en otros una percepción de quiénes somos, ¿no? Si me ves tú mañana saliendo de aquí y le pego a alguien, vas a decir, uy, Marcelo es un poco agresivo, ¿no? Va a generar una percepción. Correcto. Entonces, nosotros los humanos nos relacionamos con el mundo a través del proceso de percepción, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, va a tener algún efecto definitivamente lo que usted o una persona escriba, haga, si hace comentarios prejuiciosos o de repente si hace contenidos inapropiados o de repente, Pero ahí, depende de lo que perdóname, pueda escribir, puede tener, si me permites un segundito, Sí. puede tener un efecto en la percepción del potencial empleador. Por eso hablábamos hace un rato de la necesidad de administrar la reputación online o administrar la imagen de marca o el marketing personal, ¿no? Si bien, como bien indicabas, no tiene que, de repente no va a ser el factor determinante, pero sí es muy relevante, ¿no? Porque, mire usted, ¿qué pasa? ¿Cómo pasaba antes, no? Cuando uno mandaba un currículum vitae, ¿no es cierto? Le traía información y uno le quería esa información. Ahora ya no hay pues papel, pues, ¿no? Claro. Ahora todo está en... ¿se puede decir nombres? Sí, claro. ¿No? Está en LinkedIn, está en Facebook, claro. ¿no? Pero LinkedIn está es en una Pinterest, mentira. ¿no es cierto? Pero el Facebook también es una mentira. O sea, lo que quería decir, a lo que yo quería intervenir ahí porque digo, Exacto. o sea, también como uno puede cruzarse con una persona en la calle y lo ve en un mal momento, siendo agredido o agrediendo a alguien, también puede ver a alguien ayudando a la Regalando una gente flor, de en repente. Cantagallo, pero en realidad en su casa no sirve para nada. Entonces digo, es un doble juego y el tema de la ética o de la moral también es de acuerdo a la perspectiva de cada quien. El Facebook es lo más mentiroso que hay. Todo el mundo pinta y dice, mira, qué bonito esto y qué bonito lo otro. Y el Twitter también. Entonces es delicado, ¿no? Inclusive hay muchas personas que hacen del Twitter, del Facebook como un mundo paralelo a sus vidas. Y no es su vida real, no son ellos realmente. Y eso se Es ve... su alter ego. Exacto, ¿no? Eso se ve en el cotidiano. Una Ahora, zorra caminando por una playa paradisíaca que dice, ay, la pasé re bien, la claro. pasé... Qué rica vida que lleva, Claro, ¿no? claro. Y no es así. Y es estabas en la foto. playa de estacionamiento. Exacto, ¿no? Un super Photoshop increíble. Sin embargo, Pero- contribuye a un juicio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la otra persona
persona que está al otro lado puede generar un juicio sobre la base de esa información. Y eso de repente es un elemento que desde el punto de vista empresarial o en el sector de negocios, si usted está tratando de mejorar su empleabilidad, habrá que pensar 2 veces qué publica, ¿no? Claro, pero el ¿Qué tipo de foto negocio, pone, ¿no? El tipo de negocio, o sea, ¿No? de pronto si es un negocio o es una profesión que invita a que sea un poco más formal el perfil del empleador, del empleado, entonces evidentemente yo no sirvo para eso porque yo salgo calato en todas mis redes. Entonces digo, ahí no funciona. Hay otros atributos que hay que destacar. Por supuesto, entonces yo trabajo en otro tipo de espacios, otro tipo de negocios, ¿no? A mí un centro de abogados no me va a contratar si sabe que voy a ir solo con corbata, lo demás no lo voy a usar. ¿No es cierto? Definitivamente hay varias funciones, ¿no? Está la verificación de datos, ¿no? Cuando Claro. decías, por ejemplo, de LinkedIn y otras propuestas, Claro, se LinkedIn verifiquen esos también datos, está ¿no? El exagerado, ¿no? El superlativo, ¿no? Ahora, como en todo, hay un tema de confrontación de derechos y eso es lo interesante en el tema justamente de derechos, porque así como el empleador puede tomarlo como una referencia para contratar o también para despedir, el trabajador puede decir que eso es un atentado a su derecho a la intimidad y es válido y tiene fundamento en derecho, ¿no? Jurídico, y también puede decir que es un atentado a su libertad de expresión, si es que el jefe me llama la atención o me mande un memo de llamada de atención porque le hice un meme, ¿no?, del jefe un día y entra al Facebook y me ve el meme, ¿no? Entonces dice, y al día siguiente recibes tu memorándum. Entonces, ¿por qué? Por el meme que está en mi Facebook, perdón. Mi libertad de expresión en mi red personal, yo puedo decir y hablar lo que yo quiera, no estoy yendo en contra Pero de ahí, ningún por tema. ejemplo, o sea, Es un igual es de ambas vías, porque si yo Claro. hago el meme utilizando la cara de mi jefa, por ejemplo, que la quiero tanto, ¿no? Ella también puede alegar que estoy utilizando su imagen, ¿no?, dentro de mis redes. Claro, es mi red, es mi espacio, pero, digamos, tampoco tengo el derecho de utilizar su imagen. Y también puede alegar que puede ser falta grave. ¿Por qué? Porque también existe esta disposición dentro de lo que es la legislación laboral privada de que debe de haber pues una relación cordial de respeto mutuo entre el empleador y el trabajador. Entonces, si el trabajador quiebra eso también, por eso digo, hay una confrontación de derechos. ¿Por qué? Porque el ámbito de las redes sociales no está regulado. Entonces, entramos a un proceso laboral, ¿no?, en estos casos y, bueno, ganará pues el que tenga, digamos, ante la instancia administrativa, contenciosa administrativa, quien tenga mayor. Pero ya que hablamos de ética, pues en este caso, de alguna forma, pienso yo, como todo lo que se rige en la vida, es no hacer a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti, ¿no? O sea, de alguna forma, pues no invadir, o sea, mis derechos terminan donde comienzan los tuyos, Exacto. ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, o sea, si yo no hago algo que, digamos, podría molestar directamente, ¿no?, a la persona con la que trabajo, de alguna forma, algo que podría perjudicar directamente, ¿no? En términos de imagen, ¿cómo puede perjudicar a la empresa, a su empleador, a sus subordinados, a sus pares? ¿Cómo puede perjudicar a la imagen de la organización donde usted trabaja de repente? ¿Cómo puede ofender al resto de stakeholders? ¿No? Porque hay una relación con la comunidad, Perdóname, ¿no? ¿qué son Con la comunidad stakeholders? vinculada, ¿no? O sea, con los socios de la comunidad vinculada, ¿no? Es decir, yo puedo emitir de repente una opinión sobre de repente una entidad del Estado, ¿no? O puedo emitir opinión sobre de repente a un grupo, una comunidad X, y estoy emitiendo opinión que puede afectar también esa relación. Entonces, hay un cuidado muy al detalle, ¿no? Entonces, la organización, tal vez antes que ampararse en estrictamente leyes, que seguramente tienen que suceder, pues tiene que hacer un cultivo de los valores de la organización, ¿no? Que es el elemento pues que une, ¿no? Entonces, al interior de mi casa, yo dejo entrar a las personas que quiero que piensen como yo, que tengan mis mismos valores, mi escala de valores. Entonces, a mi organización espero que compartan conmigo. Claro, pero la escala de valores, ciertos la escala de ¿no? valores o todos estos temas morales o los parámetros, siento que a veces son más personales, ideológicos que laborales, ¿no? De pronto digo, mi chamba se dedica a una cosa y yo pienso tal vez distinto. Entonces Respeto siento con que respecto a la esa opinión. línea es delgada, así es. ¿No? Pero nos vamos a ir a un corte y de ahí vamos a regresar para seguir hablando de esto aquí en Bien por Casa. Está interesante. Corte y Volveremos. volvemos. Las redes...
Continuamos aquí en Bien por Casa. Buenas tardes. Estamos hablando acerca de las redes sociales y los reglamentos laborales. ¿En qué momento pueden chocar, confrontar, hacer cortocircuito? ¿En qué momento tú dices, oye, pero mi red social no debería verse afectada por los reglamentos del trabajo? Pero para que eso sea, digamos, viable, para que todos vivan tranquilos y en paz, como decían nuestros invitados, deberíamos tener las cosas claras. Te contrato y te explico cuáles son las reglas del juego. Aceptas las reglas del juego, entonces sabes qué es lo que no debes postear o no postear y qué meme puedes hacer y a quién le puedes En no todo hacer. caso, estar alineados, ¿no?, con la política de la empresa, Claro. ¿no?, con la misión, con la visión. Esto es algo que también, digamos, ya que estamos mencionándolo, no se da mucho, ¿no? Muchas personas ingresan a trabajar a una organización y no están alineadas, y es más, ni siquiera son conocedoras de cuál es la verdadera misión y visión, ¿no?, de la empresa donde están laborando. O cuál es la posición que tiene la organización con respecto a su estrategia de comunicaciones a través de las redes. También. Hay que tener en cuenta que el tema de las redes no es pues de hace 50 años. Entonces, las organizaciones aún son tibias, de repente con sus proyecciones sobre qué hacer, muy pocas todavía, no todas le dedican un presupuesto, ¿no? Hay bastantes miedos y riesgos que enfrentan las organizaciones. Un riesgo, por ejemplo, es la normativa, otro riesgo es que los troleen en las redes sociales, las organizaciones, ¿no? Entonces, tienen miedo a que no saben quién está al otro lado tampoco. Entonces, hay ciertos riesgos que las organizaciones administran cuando deciden entrar a las redes sociales. Entre esos riesgos también están las decisiones de si dejan o no dejan a los empleados acceder libremente a las redes en sus centros de trabajo. Hay organizaciones que consideran, como comenzabas tú contando, que eso puede afectar o mellar la productividad porque están distraídos. Hay otras organizaciones que no, que lo consideran parte del trabajo. De hecho, hay organizaciones que han salido ya del esquema del intranet y hacen su comunicación interna a través de las redes. Claro. Es fácil de repente pensar aquí que somos 20 personas y nos comunicamos y nos podemos encontrar, pero estamos hablando que en el mundo hay organizaciones de 10.000, 20.000, 50.000 personas. Empresas locales que operan en Chile, en Japón. La forma de comunicación interna es una alternativa a las redes sociales. Entonces, Claro. Hacer de conocimiento del trabajador cuál es la política, ¿no? Construir, capacitarlo en cómo usarlo, ¿no? Porque de repente algún trabajador distraído puede compartir con un compañero en Colombia o en Chile un archivo de propiedad de la organización y está saliendo información, ¿no? Claro. Y es casi imposible controlarlo, por más que la organización se llene de firewalls. Yo puedo a través de mi teléfono celular compartir con usted el estado financiero del canal, ¿no? Entonces, además de un tema estrictamente de legislación, es lo que tú dices, es la organización qué le dice a sus trabajadores, cómo comunica su estrategia, cómo hace que compartan sus trabajadores el sentido de seguridad de la información. Y también encima de imagen, ¿no? Imagínense que tú mencionaste hace un rato que pones en tu Twitter, ¿no? Entonces imagínate en un sector industrial que está pues muy orientado pues a los temas de conservación, ¿no? Algún trabajador postee pues no sé, alguien sentado sobre una foca, ¿no? Tomándose una foto, ¿no? Entonces va a impactar en la reputación del negocio. El negocio de las organizaciones tiene que gestionar su reputación en línea. No es una cuestión de criterio. Sino también los negocios. O sea, claro, es una cuestión de criterio o de parámetros que tiene que manejar cada persona. Pero en principio tú dices, si esta persona, sus criterios y sus parámetros son muy distantes y distintos, ahí empieza la discusión siempre, ¿no? Claro, lo que pasa es que organizacionalmente lo que las empresas también tienen que comenzar a hacer es trabajar el tema de la identificación de sus trabajadores con la marca, con la empresa, ¿no? Eso es algo que no existe hoy en día mucho. Es más, todavía estamos nosotros en la época en que el trabajador busca trabajo por simplemente un trabajo, trabajar, Claro. pero no para ganar dinero, ¿no? Pero no porque se identifica con la misión, con la visión de esa empresa, con los objetivos de esa empresa, y entonces pueden suceder este tipo de cosas en los cuales hasta muchas políticas internas que maneja una empresa, el trabajador puede hasta cuestionarlas y criticarlas en redes, lo cual también puede generar algún tipo de problema posterior a nivel laboral. Entonces lo que se quiere aquí es que previamente tanto las políticas internas de la empresa como las condiciones de trabajo del trabajador sean comunicadas previamente, ¿no? al trabajador, y que el trabajador sepa a qué trabajo está yendo, cuál es el medio laboral que lo está empleando y en qué condiciones va a trabajar. Eso debería también figurar, digamos, en las entrevistas, ¿no? O sea, ¿por qué quisieras trabajar con nosotros, no? De hecho, lo que se hace de manera regular
es buscar que haya un fit, ¿no? Que haya un ajuste entre los valores de los empleados, los potenciales empleados y la organización, que estén alineados en forma de ver el negocio, de comprenderlo. Ese fit es básicamente porque este gran tema de los valores, ¿no? Termina siendo la única forma como al final del día cómo las organizaciones pueden asegurarse que la conducta de los trabajadores no tiene que estar delimitada por lo que lo estoy viendo, ¿no? Entonces hay un canal aquí, hay 5 canales en el resto del planeta. ¿Cómo nos aseguramos que la conducta sea la apropiada con una cultura organizacional que cultive los valores que la empresa quiere? Entonces, en ese espacio, en el espacio donde la ley no está presente, ¿no? La cultura y los valores del trabajador, cómo él se relaciona con sus redes sociales, qué es lo que pone, tal vez es más importante, ¿no? El líder actual, el líder de negocios actual, es un líder global, ¿no? Que tiene que pensar que lo que va a poner aquí no solamente se va a leer en Lima y en Miraflores o en San Isidro, se va a leer en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, tiene que haber un concepto más universal, ¿no? Más universal, ¿no? El efecto es un efecto global. Lo que dice de su empresa, lo que dice de sí mismo, no lo ver solamente en la ciudad cercana, a ver todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Claro, es una conversación que da para mucho, ¿no? Y que de alguna forma, claro, pues agarra directamente el tema de derechos humanos, ¿verdad? Digamos, de derecho al ejercicio de la libertad, ¿no? Dentro del ámbito particular, personal de cada uno, pero también de alguna forma nos remite a la idea de que vivimos en sociedad, ¿no? Nuevamente, y que claro, pues todo lo que nosotros hagamos tiene una repercusión, y así no sea directa en, digamos, personas que laboren con nosotros. Igual, si es que mañana más tarde, por ejemplo, tenemos familia, ¿no? Esa, digamos, lo que comuniquemos, lo que digamos, nuestra forma de pensar va directamente también para las personas que nos ven, que crecen mirándonos, nuestros hijos en este caso. Se quedan ahí, ¿no? Y se quedan ahí, pues, ¿no? Hay se un quedan ahí, récord entonces de repente no- usted publica la foto de su hijito y mañana más tarde su hijito Que le no dice, desaparece, yo no quiero que esté mi claro. foto ahí, ¿no? Correcto, bueno, es un dilema, pues, pero Sí, en todo caso... y además, perdóname solamente para cerrar como dato, sí está registrado, por ejemplo, la portada del disco Nevermind de Nirvana en el año 1992, era un niño calato tirado en la piscina. Cuando cruzó la mayoría de edad, hizo todo un proceso judicial porque habían usado su imagen y él no estaba informado del asunto, ¿no? Pues, así es. Ahora es millonario. Muy bien, nos vamos al corte. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. visita. Nos vamos al corte y regresamos con más aquí en Bien por Casa. Volveremos. Volveremos.